¿De qué hablamos? ¿En qué contexto estamos? Civilismo. Estamos en un... Perdón, Misael. El segundo civilismo. Estamos en el segundo civilismo, que también tiene otro nombre. ¿Cómo se llama? República aristócrata. República aristocrática, ¿no? Y justamente yo no había dictado, les dejé tarea que muchos han cumplido, ya, pero siempre hay dos, uno de un salón y el otro de otro salón, que no ha cumplido. Ya, me parece que más es de cuarto, creo. A ver, vamos a verlo acá. Para no hablar sin sustento, mejor vamos a revisar. Sociales de tercero y cuarto. Acá está. Tercer bimestre, tarea de segundo civilismo o república aristocrática, factores de persuasión. Ajá. Todo tercero cumplió. Excelente, todo tercero. El problema está con cuarto. Sí, pues, con cuarto, tres alumnos no cumplieron, ¿ah? Tres. A ver, ahora sí me puedes mostrar, Andrea, tu carátula y contenidos. Ay, mi amor, excelente, excelente. Ya, solamente me faltaría Andrew y de ahí la tarea. Cuidado, ¿ah? La tarea o me la han entregado después de la hora. Fátima, ¿me entregaste la tarea de persuasión? Ahí está. ¿De los factores de persuasión? ¿Sí? ¿O no? No, me faltó una parte. Mm, pero era una cosa cortita, ¿ah? Cuidado. Ya, bueno, ya. A ver, ahora sí, ¿no? Seguido, ya nos ubicamos en el tiempo, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial y perdón, después de la guerra con Chile y después de la reconstrucción nacional, ¿no? Los civilistas recuperan el poder, ¿no? Y a este momento a la historia se llama Segundo Civilismo, República Aristocrática. Y acá tenemos como a 14 presidentes, ¿no? Y que tienen una característica en especial, ¿no? Aquí entra a tallar los partidos, por un lado el Partido Demócrata, ¿no? De Pierola, y los civilistas. Sí, 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 Andrea, está bien, ¿ya? ¿Ok? Entonces, para recordar un poco el contexto ahora, yo no dicté nada, ¿cierto? Solamente mandé la tarea, pero no dicté. Entonces, es necesario que quede registrado en el cuaderno las características de este periodo, ¿no? ¿Cuál era la clase social, Diego, ya que llegaste? ¿Cuál era la clase social que predominaba en el gobierno en esta república aristocrática? ¿De qué clase social estamos hablando? Para recordar un poquito. ¿Qué clase social lideraba los gobiernos de esta república aristocrática o segundo civilismo? Diego. A ver, Leonardo, ayúdalo. ¿Cuál es la clase social poderosa que llegó al gobierno y justamente se les llamó república aristocrática? ¿Quiénes son los que están en el gobierno? ¿Qué clase social? Leo, Ellos, ¿qué? los presidentes, ¿Qué clase social llega al gobierno? la Segunda Guerra Mundial, ¿La Segunda Guerra Mundial es una clase social? no, No estoy hoy día para chistes, Leo. Al contrario, ha sido un día que ha empezado, pero parece que hubiera tomado café. Y no he tomado, imagínate, si tomo. Ya. Fátima,
La burguesía. No, república aristocrática, la aristocracia también me podían decir, ¿cierto, Fátima? La burguesía. ¿Y quiénes eran la burguesía? ¿A quiénes se les llama aristocracia? Yeriel, ¿a ti? ¿A quiénes, hijo? Yeriel, explica a quiénes se les llama la burguesía. A los que generaron una capital y así consiguieron dinero. A los que generaron, esa es la palabra exacta, ¿no? A los que generaron capital, ¿no? Se hicieron de dinero y son los ricos de Lima. Ahora, Andrea, ¿cuáles fueron las actividades de estos personajes que los hizo adinerados? ¿A qué actividades se dedicaban? Yo mencioné en la clase, todo lo que estoy preguntando yo lo expliqué por si acaso. Solamente hoy día lo voy a dictar. Dime, Andrea. Creo que era la venta ¿no? Compra y venta, ¿no? ¿De? La venta de... ¿A qué se No recuerdo. dedicaban? Vendían, pero no recuerdo muy bien, vendían. Decía, no, ropa no. ¿Eran dueños de qué? ¿Eran dueños de algo? ¿De qué? Dueños de restaurantes. ¿De qué? No escucho. ¿De empresas? ¿De empresas dedicadas a qué? Iri, ayuda a Andrea. Lo que he dicho hasta acá, lo que han dicho hasta acá, yo lo estoy tratando de moldear para recordar, ¿no? Ahora mi pregunta es, esa gente que se hizo de dinero, ¿a qué se dedicó? ¿Era dueña de qué? ¿Qué actividad hacía? ¿No vendía ceviche en la calle? Se dedicaban a una actividad especial. El Perú justamente es uno de los países los cuales desde la sociedad inca nos hemos dedicado a esta actividad. ¿La agricultura? A la actividad agroexportadora. Yo les dije que estos personajes adinerados habían utilizado artimañas para apoderarse de grandes terrenos, ¿no? Que los tenían los campesinos y ellos tomaron posesión, los hicieron trabajar y ellos comenzaron a exportar, ¿no? Todo lo que producían. Por eso que se llama agroexportación. Y de ahí salen los burgueses del Perú. De ahí sale la aristocracia del Perú. Lo tienen que saber de dónde salió esta gente, a qué se dedicaba, cómo obtuvo su dinero, lo tienen que saber, chicos. La gran mayoría era perteneciente a la industria agroexportadora. Otra partecita era de los comerciantes, que creo que eso quería decir Andrea. De los que vendían algodón, los que vendían ropa ya. Una parte eran comerciantes, sí, pero en su mayor parte eran de la industria agroexportadora, los latifundistas. Yo mencioné la palabra latifundistas. Y es más, les dije que leyeran algo que no puedo terminar de leer por cuestión de tiempo, que es Todas las Sangres, de José María Arguedas, donde habla de esta situación de latifundista, de aquel dueño de grandes terrenos, los gamonales. Y cómo los gamonales, que eran dueños de grandes terrenos, pues decidían la vida de los campesinos y hacían tratos con políticos y con el gobierno y decidían el futuro de los pueblos y el campesinado de la Sierra y Selva del Perú. Eso pasaba en esta época. Ahora, la aristocracia, la República Aristocracia, Leonardo, ¿tuvo avances en la economía peruana o no? ¿El Perú estaba estancado o avanzó un poquito? Avanzó un poquito. Sí avanzó. Económicamente hablando, esta gente que tenía lazos con quién, tenía relaciones con quién, Misael. Esta república aristocrática, esta gente adinerada, tenía relaciones con quién. Con los cristianos, la iglesia. Ya, muy bien, sí. Y además la iglesia era utilizada como factor persuasivo, ¿no? El campesino le tenía miedo a Diosito, papá lindo,
Papá lindo me da mi comida y papá lindo me va a castigar si no hago caso, porque ellos están con ellos, con la iglesia. Entonces era un factor de persuasión. Por otro lado, muy bien, Misael, hay que recordar esa característica. Esta gente adinerada, chicos, había estudiado acá en el Perú. ¿Todos tenían estudios en el Perú? No. Habían venido del extranjero, con estudios del extranjero, y por lo tanto tenían relaciones con qué continente, especialmente con qué país. Álvaro, no te veo, hijo mío. Algo pasa, dime, comunícate, mándame señales de humo. A ver, ya no te veo. ¿Tienes algún problema con la cámara, Álvaro? Porque no te puedo hacer participar si no te veo. A ver, regreso a la pregunta. Esta gente adinerada, esta burguesía peruana, esta aristocracia peruana, ¿tenía relaciones con quién? Aparte que ya lo dijo Misael con la Iglesia Católica. Con los ¿Con qué demás países, por país? decirlo así, continentes, Europa en general, Europa, Inglaterra, especialmente Francia. Francia, especialmente Francia, ¿no? Inglaterra, sí, siempre ustedes saben que Inglaterra siempre ha sido uno de los países con poder económico en el mundo y que siempre ha estado atrás de los recursos peruanos también, ¿no? Pero en este caso, esta República Aristocrática mantiene relaciones principalmente con Francia, ¿ok? Y es donde se da también algunas acciones, ¿no? Se dan algunas acciones que vamos a ver adelante, pero yo los voy a registrar ahora en escrito. Así que voy a empezar a escribir, por favor. ¿Todos tienen su cuaderno? ¿Sí? ¿Todos tienen cuaderno? Por favor, rapidito, a la una, a las dos, y a las... Ya, cuento uno, cuento dos. Listo. Voy a empezar a dictar entonces. No van a poner nuevo título porque supuestamente continúa, o bueno, o si de repente no lo han puesto, pero ya lo habíamos puesto el título. ¿Cuál es el título, Diego? ¿De qué estamos hablando? República Aristocrática. Ajá. No pueden, si gustan volverlo a poner, pero es lo mismo lo que estamos haciendo. Por favor, rapidito. República Aristocrática o Segundo Civilismo, 1895-1919. Ponemos ahí con guiones, ¿ya? Algunas características importantes. Primer guión. Primer guión. Mm, etapa de cierta estabilidad económica. Es lo primero que vamos a resaltar. Etapa etapa de cierta estabilidad económica, ¿no? El Perú logró, ¿no? El Perú logró obtener ingresos, dado a las buenas relaciones que tenían estos gobiernos con países europeos, ¿ya? Etapa de cierta estabilidad económica.
El título es el mismo, dije que es el mismo. Álvaro, sigo sin verte. Siguiente guión, siguiente característica. Hablamos de una sociedad gobernada por la oligarquía. Oligarquía. Lo pongo con mayúscula para que se acuerden. Sociedad gobernada por la oligarquía. Están escribiendo, ¿no? Conformados ¿por quién estaban conformados? Conformados por terratenientes. ¿Quién era un terrateniente? Era el dueño de grandes hectáreas de tierra. Por terratenientes, conformado por terratenientes, ¿no? Entre paréntesis, hacendados o latifundistas, que es lo mismo. Latifundistas. Esto pasaba en la sierra. ¿Ok? Esto es en la sierra. Pero también estaban conformados por los burgueses agroexportadores. Burgueses agroexportadores de la costa norte. ¿Por quién más estaba conformado? Conformado por financistas y comerciantes de la capital, ¿no? Por financistas y comerciantes de la capital, ¿no? Lo que sostuvo Andrea, por ejemplo, ¿no? De la capital, de Lima. Están escribiendo porque después deben de enviarme la foto de lo que escriben. Y yo leo lo que me mandan. Entonces, cuando veo que falta, yo me molesto. Pongo 0. Estás escribiendo, Leo. Eran una élite eurocéntrica y afrancesada. ¿Se acuerdan? Eran una élite eurocéntrica y afrancesada, ¿no? Estaba de moda en ese tiempo, ¿no? Los vestidos traídos de Francia, cuando alguna esposa de un alcalde, con alguna esposa de algún político, daba una fiesta, ¿no? Todos vivían en el centro de Lima, ya saben ustedes que antiguamente, ¿no? Las clases más altas, la élite, vivía en el centro de Lima, vivía en los alrededores de la Plaza Mayor, la élite. Entonces ahí se daban las grandes fiestas, donde las mujeres de estos políticos se vanagloriaban por tener vestidos traídos de Francia o por tener su casa con cuadros franceses, ¿no? Era una élite eurocéntrica y afrancesada. Uh-huh.
Muy bien, otra característica. Se preocuparon por la formación de partidos políticos. Se preocuparon por la formación de partidos políticos. ¿Ok? Y una característica más es que lograron el control de grandes comunidades, ¿no? Esta fue la técnica que hicieron ellos, ¿no? De grandes comunidades, de grandes pueblos campesinos, ¿no? A través de los gamonales. A través de los gamonales. ¿No? ¿Quién eran los gamonales? Los dueños, pues, ¿no? De grandes terrenos. ¿Qué hacían los gamonales? Le decían a los campesinos, pues. Los gamonales tenían 10, 20, 30, 50 hectáreas, donde trabajaban 500 peones, 500 campesinos, y vivían ahí, dentro de su tierra. El dueño les daba un pedacito de un cuarto, les daba, ¿no? ¿Y qué les decía? Voten por tal alcalde, voten por tal regidor, o acepten tal o cual cosa, porque yo les voy a seguir dando comida, alimento, techo, trabajo. Si ustedes no apoyan a tal gobierno, yo les quito de comer, los saco de acá de la tierra. Entonces, así ellos controlaban al campesinado, a las comunidades, a través de los gamonales, que eran los jefes o los dueños de grandes terrenos. ¿Ok? Sin embargo, algo pasó, ¿cierto? Sin embargo, durante el siglo XX, durante inicios del siglo XX, se presentaron enfrentamientos internos en la oligarquía. Es decir, ¿no? Los gamonales querían el poder, los comerciantes también lo querían, ¿no? Entonces se peleaban entre ellos, ¿no? O daban políticas a favor de los latifundistas, pero no a favor de los comerciantes, ni los financistas. Entonces ahí habían pleitos, enfrentamientos, ¿no? O sea, no todo era armonía en estos gobiernos de la élite. Y ya sabemos también que hace rato que se cumplió los 10 años del Tratado de Ancón, ¿no? ¿Qué decía el Tratado de Ancón? Que debía en 10 años, ¿no? De 1883, que se firmó el Tratado de Ancón, a 1893, ¿no? Debió darse el plebiscito para recuperar Tacna y Arica, ¿se acuerdan? Pero Remigio Morales Bermúdez se hizo de la vista gorda, ¿no? En el segundo militarismo, y no llamó a plebiscito, porque es el gobierno el que debe llamar a plebiscito, debe, ¿no? Hacer toda esa logística, ¿no? Que se necesita para desarrollar unas elecciones del pueblo. Es el gobierno el que tiene que preparar todo, ¿no? Los locales de votación, quién va a votar, el registro de identificación, ¿no?
Entonces, sin embargo, Remigio Morales Bermúdez, que estaba en el gobierno en esa época, en el segundo militarismo, se hizo el de la vista gorda y dijo, acá no me como problema. Y para Piña se murió, ¿no? Antes que llegara a su término de gobierno, ¿no? Entonces, estamos ahora en el segundo civilismo, donde los civiles están en el poder, y chicos, han pasado 10 años más, miren, 1893, ahora estamos en 1903, y 10 años más, 1913. Seguimos en el segundo civilismo y nadie dice nada del Tratado de Ancón. Nadie. O sea que van ahí como 10, como 20, como 30 años. Han pasado 30 años. Vamos a llegar a 1919 y pasa algo. Casi van a ser 40 años. Ya. ¿No? Y nadie se acordó del Tratado de Ancón y del plebiscito, Leonardo. ¿Terminaste de escribir, Leo? Sí. Ya. Vamos a pasar entonces a un personaje importante, justamente hablando de este plebiscito del Tratado de Ancón. ¿Quién es? Leguía. ¿Ok? Leguía. Así que vamos a hablar ya de 1919 y del gobierno de Leguía, que duró 11 años. ¿Era normal esto, Leonardo? ¿Cuánto normalmente duraba un gobierno, Leo? ¿Te acuerdas? 5 años. 5 años, ¿cierto? Normalmente duraban 5 años, ¿no? Pero, ¿por qué Leguía se quedó 11? Vamos a averiguar. Esta etapa del gobierno es una etapa muy importante, jóvenes. Uno, porque él va a tratar de hacer cumplir el Tratado de Ancón. Vamos a ver qué pasa en estas negociaciones con Chile, porque ya Chile ya había aplicado políticas por más de 30 años, la famosa chilenización. Ya había aplicado la chilenización. Esa gente que ya tenía en Tacna y Arica 35 o más años, ya no quería regresar al Perú. Vamos a ver qué pasa con este plebiscito, ¿no? Por eso es que solamente recuperamos Tacna, ¿ok? Y ya no Arica. ¿Están listos? ¿Sí o no? ¿Están listos para hablar del gobierno de Leguía? Augusto B. Leguía. Ya, entonces vamos a poner como título en el cuaderno: Gobierno de Augusto B. Leguía. Título. Este es un título. Título con fecha de hoy, por favor, lunes 22 de agosto. Gobierno de Augusto B. Leguía. Entre paréntesis, 1919-1930. 11 años de gobierno. Ya estamos listos, la Granja Villa, Leonardo. Sí. ¿Ya estamos listos? Ya, muy bien. Ya saben ustedes, chicos, que lleven su loncherita que les pide la Granja Villa con estas medidas que nos ha dado: una botellita de medio litro, una frutita nada más, un tapercito con unas medidas aproximadas y nada más. Pero aparte, lleven su comida real, que se va a quedar en el carro. Dime, Yeriel. ¿No había de comprar cosas?